maneja con la cuenta del banco, sino que con la cuenta de gasto. Y en el mundo de AR, lo que es el ingreso, también me va a tomar, por ejemplo, si yo estoy haciendo una venta de asesoría, me va a tomar la cuenta asesoría. Ya, lo mismo pasa con si, por ejemplo, me pagaran a mí con documentos, cheque a fecha, con tarjetas de crédito, mientras yo no reciba el pago efectivo, no se me ve reflejado en este mundo. Esa era una metodología contable muy antigua que antes se manejaba, que ya, de hecho, la última empresa que yo conocí que manejaba base de efectivo y no de vengado era la UCM. Cambió hace como 3 años atrás, pero el de vengado es la contabilidad entonces normal. El normal. Esta es la contabilidad normal. Y este es tu mundo. Ahora, respecto al flujo de fondos, básicamente. El flujo de fondos, correcto. Ahora, ¿qué particularidad tiene esto? Que aparte de estarme reflejando los movimientos de compra, de venta, ¿ya? A mí me permite, como unidad, cada unidad puede ver sus saldos, los ven en este mundo, no los ven en este mundo, ellos no los ven en el mundo contable. Ya, a pesar de que en el mundo contable yo tengo registrada la cuenta, la unidad, el proyecto y la caja, nosotros funcionamos con ese FlexBill contable. Okay. Ellos se preocupan de este mundo, porque este es el mundo que a ellos les interesa, o sea, ellos quieren saber cuánto es mi saldo que yo tengo acá en caja para seguir funcionando, para seguir operando. ¿Ya? ¿Cómo era? Unidad. Unidad, proyecto, caja. Okay. Ese es el FlexBill que nosotros tenemos. Compañía, cuenta, unidad, Claro. proyecto y caja. Claro. Si yo trabajo en el mundo GL, nosotros en el mundo GL tenemos voucher contable que me afectan la contabilidad, ¿ya? Y nosotros aquí hacemos una diferenciación. Si dentro del documento que nosotros estamos usando es un traspaso, si es un traspaso, este traspaso me va a afectar solo el mundo contable. Si yo tomo un tipo de documento dentro de lo que es la misma contabilidad que nosotros le llamamos GL afecto, me va a mover la contabilidad y también me va a mover el mundo de flujo, el mundo presupuestario que le llamamos nosotros. Ya te lo explico, por ejemplo, si yo como unidad 1 pagué un gasto de luz, ¿ya? Y yo tengo que cobrarle a otra unidad, a la unidad 2, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un GL afecto, donde en el fondo yo estoy sacando de mi unidad 1 a mi unidad 2. Contablemente para mí el efecto es cero, porque estoy moviendo la misma cuenta de luz o de gas. Pero mueven el segmento unidad. Muevo el segmento unidad, proyecto y caja, y eso se me ve reflejado acá. Entonces, ¿qué es lo que me va a pesar? A pesar de que no es un movimiento de pago, sí yo tengo igual una rebaja acá por... A nivel de la unidad de origen. A nivel de la unidad de origen, claro. Yo voy a tener un cargo por este movimiento que estoy haciendo y a la unidad de origen le voy a hacer un abono, en el fondo le voy a estar devolviendo plata que ellos habían pagado originalmente. Ahora ahí me suenan algunas preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, ya, aquí manejo entonces únicamente cuentas de resultado. En general sí, En general, pero sí. podrían haber reflejado, por ejemplo, cuentas de activos, ¿Algún no sé, pues yo activo? tengo un gasto anticipado, por poner cualquier cosa, Sí. que lo pagué en una cuenta de activos, se me ve reflejada también Claro. Y Y el gasto anticipado lo tienes que manejar como activo como activo, hasta que no lo lleve a hasta que no gasto. lo devengues. Justamente. claro. Y esto vendría siendo una Es categoría como un de ajuste, asiento. claro, es como un ajuste contable, pero que me afecta el mundo presupuestario, me afecta el mundo de caja. Ya, y obviamente entonces la codificación entre estos y estos son muy distintas. No. Y hay un mapeo entre medio. ¿Cómo Sí, funciona? hay un mapeo. O sea, por ejemplo, no es distinta porque, por ejemplo, cuando yo pagué en AP, lo más probable es que yo dije gasto de luz, por poner cualquier cosa, contra banco. Sí. ¿Ya? Cuando yo lo pagué, cuando yo moví la cuenta banco, en ese instante esta cuenta de gasto se me ve reflejada aquí. Pero se me ve reflejada con la cuenta de gasto. Con la cuenta de gasto. Sí, O sea, yo la hago reflejar en el mundo de caja. presupuesto cuando el documento de AP está compensado o cuando está compensado el documento de AR. Para esos dos clases de Para documentos. esos dos casos cuando yo pago, correcto. Pero pregunta, O recibo el cobro. Recibo el cobro. pero pregunta, ¿por qué? Me falta un paso previo. Todo lo que detecto que ustedes están mencionando, el manejo de real en el ERP.
¿En qué momento No necesariamente en el ERP. Ya. O bueno, en un sistema que no es PBCS o qué sé yo. Si yo represento el real en la herramienta, es porque yo la cargué desde algún sistema. A excepción del flujo de caja, yo podría calcularlo como utilizando el método indirecto, pero yo entendería que aquí en realidad tendríamos que recuperar la información desde el origen, ese sistema de origen es el responsable de eventualmente de reflejar en las cuentas de flujo cuando corresponde el movimiento, porque es el que hace el trabajo. Y sencillamente yo lo recojo, lo leo y lo cargo. ¿En qué momento? Te saco la idea de lo que acabas de decir tú, porque no es así. O sea, tú me estás hablando de un método de flujo de caja que no es esto. Sí. Esto no es el flujo de caja, por lo tanto no es ni un flujo ni directo ni en forma indirecta. No, es solamente el reflejo ¿Ya? de mis movimientos de caja que estoy haciendo por mis compras o por mis ventas. Eso es lo que se me refleja acá. Claro. Por eso te digo, este es un mundo paralelo a este que se va a ver alterado cada vez que yo muevo mi cuenta caja, mi cuenta banco. Pero no es un flujo del que nosotros conocemos normalmente, que es un flujo de efectivo. Claro, no es un flujo. No es un flujo efectivo. ¿Ya? Ahora, esto, si bien es cierto, me está moviendo, se me mueve con las cuentas de banco cuando yo pago, en el fondo yo también me permite sacar un estado de resultado, porque si yo quiero decir cuánto tengo gastado para esta unidad, me lo va a mostrar en la cuenta de gasto. Claro. O cuánto tengo recibido de ingreso, me lo va a mostrar en la cuenta de ingreso. ¿Y cómo hace, por ejemplo, aquí hay un paralelo entre cuentas contables y cuentas Metrópoli, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo se refleja este lado cuando yo hago un asiento afecto que me mueve a la misma cuenta, distinto proyecto, por ejemplo? ¿Cómo se me ha reflejado acá? Porque acá también tengo las mismas dimensiones. Vas a tener las mismas dimensiones, tienes las mismas dimensiones. Tú acá vas a tener cuentas gasto y vas a tener cuentas de ingreso. Por lo tanto, si yo estoy cambiando de una unidad proyecto a otra unidad proyecto, yo para la unidad 1, por ejemplo, voy a tener un gasto porque estoy cobrando el gasto de la luz, pero para la unidad 2, que fue a lo mejor la que pagó en este instante, voy a tener un ingreso. Claro. Entonces yo como caja voy a tener un ingreso de 100 y yo como unidad 1 voy a tener un gasto de 100. Sí, bien claro. ¿Ya? Eso es lo que es directamente de pagos o ingreso o ajuste. El tema del activo fijo es transparente porque el tema del activo fijo pasa el movimiento, correcto. Si yo doy de alta, estoy depreciando, pasa el movimiento, sí, ahí no tengo problema. Ahí pasa el financiero. Ahí pasa el financiero, correcto, sí. Pasa el financiero, claro. Nosotros aquí tenemos una subdivisión que es el tributario, el financiero, pasa el financiero, correcto. Y la depresión es la que se da aquí en la financiera. ¿Qué otras cosas tenemos más en este mundo Metrópolis? No me voy a meter por acá porque esto es una contabilidad normal que voy a tener ajustes, traspasos, provisiones, todo lo que ustedes quieran. En este mundo que es Metrópolis, que funciona paralelo a este, también puedo tener ajustes internos. ¿Qué significa ajustes internos? Nosotros tenemos un plan de cuenta que va desde el 1, que son activos, 2, que son pasivos, 4, que son gastos, 5, que son ingresos, pero dentro de esto nosotros tenemos una categoría que se llama 491 y 591. Estas cuentas se mueven única y exclusivamente en este mundo, no se me mueven en el mundo contable. ¿Por qué? Porque si yo la muevo en el mundo contable, nosotros tenemos una tributación especial. Ya nosotros tributamos en base a ingresos y no en base a resultados. Entonces, ¿para qué se usan este puente de cuentas dentro del mundo Metrópolis? Es porque, por ejemplo, nosotros internamente, nosotros nos vendemos como unidad. Yo te puedo prestar, tú eres una unidad de ciencia biológica, yo soy contabilidad, yo te presto un servicio y te estoy vendiendo un servicio. Y ese servicio yo también lo reflejo acá, yo hago un asiento contable. Entonces, yo que te estoy vendiendo el servicio, voy a reconocer un ingreso en una 591, y a ti que te estoy vendiendo el servicio, tú lo vas a reflejar en una 491. Traspaso de costo. Traspaso de costo, correcto. ¿Ya? ¿Qué es lo que te pasa? Que como nosotros trabajamos acá con flujo, para mí, unidad de contabilidad, que yo soy contabilidad, yo como hice un ingreso, voy a tener más plata para gastar, porque te estoy cobrando. Pero al mundo real no le interesa, porque al mundo real es entrada de un bolsillo a otro bolsillo, y si yo reflejara esto en el mundo real, estaría tributando de una forma superior a la que me corresponde. Entonces se hace esa subdivisión. ¿Ya? En general es siempre el hecho de hacerlo por caja y el hecho de hacerlo para estas operaciones que no quiero reflejar
contablemente es por un efecto o por una necesidad tributaria. Tributaria, correcto, correcto. Así es. ¿Qué más tenemos a esto? Nosotros además le agregamos, por eso se llama flujo, presupuesto y flujo a caja. ¿Por qué? Porque nosotros a esto le agregamos que nosotros tenemos un presupuesto, pero no tenemos el presupuesto que todo el mundo conoce, el presupuesto del devengado. O sea, que yo en el fondo tengo, presupuesté, va a gastar de luz 100 y me lo voy consumiendo. No, nosotros tenemos un presupuesto que es en base a caja, a caja. Entonces, ese presupuesto en base a caja también se le asigna al mundo metrópoli, no se le asigna al mundo contable. Que nosotros ya es otro tema que estamos viendo, que a lo mejor también debería hacerse un presupuesto de vengado que otra cosa. Pero yo me voy a abocar a lo que estamos viendo hoy día. Hoy día yo a esto le agrego el presupuesto, ¿ya? ¿Y qué es lo que me pasa en el presupuesto? En el presupuesto hay una unidad central, la cual se hizo la revisión de todo el año, de la plata que se van a asignar, y por ejemplo a mí como contabilidad me van a asignar 1 millón de pesos para gastos generales, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con ese 1 millón de pesos? Una vez al mes a mí me van a abonar en mi mundo metrópoli este 1 millón de pesos. Entonces yo voy a tener en mi caja 1 millón de pesos para poder el día de mañana pagar estas cosas, los pagos. O pagar las remuneraciones, si que tengo que pagar remuneraciones. O sea, ese era un punto que salió en las sesiones y salió por el tema del proyecto, ¿cierto? A medida que yo, y me imagino que la lógica del proyecto es esta también, a medida que yo voy teniendo disponible efectivo, voy presupuestando o autorizando mi gasto. Tu gasto, correcto, ¿cierto? correcto. Entonces, por ejemplo, yo al final de este mes tengo cierto disponible en Metrópoli, ¿cierto? A partir de eso yo presupuesto el siguiente mes, ¿funciona algo así? No, nosotros en ese sentido no tenemos un control, o sea, a ti por ejemplo, a mí todos los meses me asignan el 1 millón de pesos. Yo puedo que gaste el 1 millón de pesos como puede que no lo pague o que no lo gaste. Y si no lo gasto, el próximo mes voy a tener 2 millones porque voy a tener el millón del mes anterior más de este mes. O sea, se te va acumulando. Ahora, lo que a ti te pasa en la práctica es que tú te lo gastas, porque en el fondo tú presupuestaste, vas a decir, oye, quiero pagar la luz, quiero pagar el agua, quiero pagar el sueldo de mi persona. Entonces al final tú te lo terminas gastando. Ahora, si no lo gastaste el primer mes, se te acumula. No es que en el fondo tú empieces a revisar si lo ocupaste, no. Nosotros no tenemos esa preocupación hoy día. A mí me funciona solamente si yo tengo disponible caja, nada más. Ya. Paralelo a eso... ¿Cómo se hace esa distribución de presupuesto? Funciona igual como un presupuesto normal. A nosotros, por ejemplo, nos dicen, dime tú cuánto va a gastar en remuneraciones durante todo el año, cuánto va a gastar, cuáles van a ser tus gastos. Yo voy a tener gastos de asesoría, gastos de mantención, etc. Entonces yo planifico mis gastos y se lo presento a una dirección superior que en el fondo me evalúan, me dicen, sí, están aceptados tus gastos. Entonces yo digo, voy a pedir para todo el año 100 millones de pesos. Y esos 100 millones de pesos me los distribuyen en 10 meses, en 12 meses, perdón. Porque igual lo distribuyen en enero y febrero, que sé que en febrero no estamos, pero se distribuye igual. Entonces te lo dividen por 12 meses y por lo tanto a ti te va cayendo un 12avo todos los meses, de forma constante. Okay. ¿Qué otra cosa es importante y que también nosotros la tenemos acá? Los pagos por el lado de tesorería, yo veo la parte contable, pero por el lado de tesorería, los pagos no salen si esta caja es negativa. Yo, por ejemplo, comunidad, si hoy día, 8 de octubre, tengo 2 millones negativos y yo quisiera pagar una factura, si yo no tengo saldo, abajo en el banco nuestro se retiene, el pago no sale, el sistema te lo rechaza. De esta forma nosotros controlamos que este movimiento tiene que estar siempre habilitado. Ya, ese Metrópoli es un sistema aparte, ¿sí o no? Es un sistema aparte. Sí, esto dentro del sistema ahora que nosotros manejamos Financial es una adaptación. Okay. Esto fue una adaptación. Es una adaptación de Financial. De Financial, sí. Pero a bajo nivel, porque básicamente es algo que trabaja por abajo. Claro, una gasto, claro. Ahora, ¿cómo actualmente, cómo es el control? Tengo el Metrópoli con saldo negativo, a este lado tengo plata y tengo que pagar cosas. Entonces, generan el pago y ese pago se va a aprobación y hay una persona que revisa que Metrópoli tenga disponible. El sistema automáticamente te hace el chequeo. El El sistema, claro, el sistema, por ejemplo, nosotros
ejecutamos los pagos diarios, se corre el programa de ejecución de pago, ¿ya? Y el sistema te empieza a rechazar todas las unidades que estén negativas, te las empieza a rechazar, te las saca del pago, solo. Solo el sistema te la va sacando. ¿Cuáles podrían ser la salvedad? El tesorero tiene la autorización de que si él, por ejemplo, una orden superior, mira, paga con sobregiro, él la puede pagar. Pero en un proceso normal, el sistema te lo rechaza, o sea, el sistema solo te lo rechaza. Ya, entonces hay una aprobación automática revisando la disponibilidad de Metrópoli. Claro, siempre va a estar mirando este saldo. Hoy día En mira el este momento saldo. del pago. En el momento del pago. En el momento del pago. Claro. ¿Por qué no se decidió meter el control en el momento del pago? Aprovecho preguntar. ¿Por qué en el pago? Para y no alinearse en con el presupuesto que está... ¿Por qué en el pago? Porque puede pasar que yo, por ejemplo, valide el lunes, haya validado hoy el lunes, y ahí el lunes puede que a lo mejor haya tenido saldo negativo. Pero ya hoy día martes en la mañana, como estos van corriendo solos, puede que yo haya reconocido un ingreso a la primera hora y ya voy a tener plata. Entonces se esperó hasta la última instancia. ¿Cuál es la última instancia? Cuando tú estás sacando el pago. Okay. Y en ese instante yo recién sé si tengo o no tengo plata. Claro, porque si nosotros lo hubiésemos hecho en la validación o en la aprobación de las personas, ¿qué no hubiese pasado? Que a lo mejor, no sé, pues el viernes yo podría haber visto y no tengo plata. Pero a lo mejor el sábado me reconocieron un ingreso, o el lunes a primera hora me reconocieron un ingreso. O extrapolar la disponibilidad en el momento, porque eso básicamente le importa a las unidades. Le importa la unidad, solo la unidad. Solamente la unidad y obviamente la dirección superior, a la vicerrectora en este caso, de que nos vaya a pagar algo, si es que no tiene plata, ¿cómo cubrirlo? Claro, si no tienen disponibilidad es la unidad la que tiene que tomar acción. Tomar acciones, correcto. Claro, por eso nosotros, me voy a meter en otro tema, tenemos un sistema que se llama el portal de pago, y este portal de pago nosotros le hicimos algo inteligente, y esto inteligente fue que cuando yo estoy aprobando una orden de pago, a mí me muestra el saldo que yo tengo. Cuando estoy apretando el botón de aprobación, me muestra el saldo. Me dice, ¿sabe que usted tiene 200.000 pesos positivos? Ah, puedo pagar. O me dice, tengo negativo. Entonces, ¿cuál fue la oportunidad que salió la gente de que tú veas que te falta plata? Cosa que cuando al día de mañana vayas a sacar el pago, hayas colocado plata o hayas habilitado plata para que el tema te funcione. Y esto no se paralice. Claro. Y básicamente incrementan el monto del presupuesto. Incrementa el monto del presupuesto, claro. Este incremento, este abono, se puede originar por varios motivos. Uno, porque a lo mejor yo tenía un cheque a fecha que me venció. Uno, puede que yo haya tenido un ingreso que no lo había reconocido, voy y lo rescato de este tambor que yo tengo, me ingresa. O puede que la unidad haya dicho, como nosotros tenemos una unidad pero tenemos varios proyectos, nosotros ya hemos dicho, mira, yo tengo en el proyecto 2, me queda plata y estoy comprando formularios, yo en el proyecto 2 tengo para el formulario, ¿qué es lo que hago? Reclasifico, utilizo esta cuenta, reclasifico plata de un proyecto a otro proyecto. Claro. Y dejo ese proyecto habilitado con plata. Entonces hay varias formas de cómo habilitar o dejar positivo este saldo. Y esa es la pega que las unidades hacen al final. Y eso es lo que las unidades hacen, claro. Claro, esa es la labor de ellos, las unidades se tienen que preocupar. O sea, si yo le tengo que pagar al proveedor, me tengo que preocupar como unidad de tener plata, o si no, el pago no va a salir. Y mañana si te sigue negativo, el pago va a volver, se va a ejecutar todo el pago te hace un barrido hacia atrás, recorre todo y dice, otra vez está negativo, fuera. Otra vez está negativo, fuera. Entonces es la unidad que se tiene que preocupar de que esto sea positivo. Claro. Porque el sistema de presupuestario validaba en el momento de ingresar la orden de compra, me acuerdo. ¿Sí? Claro. Sí. Ah, pero... Ya, pero la formulación presupuestaria... Se cortó. Pero la formulación presupuestaria, tú me dices, por ejemplo, es un palo y ese palo se divide en 12 meses, ¿cierto? Y esa es la formulación presupuestaria de enero a diciembre, ¿cierto? Ahora, yo podría bajar esa formulación, tenerla en Metrópoli y también replicarla en Financial y hacer el control presupuestario en base a esa formulación, porque no va a cambiar esa formulación. Así es. Lo que va a cambiar es el reconocimiento de ingresos de Metrópoli y la aprobación de los desembolsos en el Financial de acuerdo a lo que dice Metrópoli. No, se puede, porque lo que tú dices es cierto. O sea, yo cuando
hago el presupuesto, si bien es cierto me va a afectar el flujo de caja, pero yo lo hago en base a cuentas contables. O sea, yo presupuesto lo que es remuneraciones, Claro. presupuesto los gastos generales, presupuesto la asesoría. Si yo quisiera tomar ese presupuesto y llevarlo acá al financial y hacer la comparación con el gasto, lo podría hacer. Yo podría cargar el presupuesto aquí y me funcionaría perfecto. ¿Por qué? Porque tengo las cuentas de gasto e ingreso. Claro. Lo puedo hacer de más. Claro. Actualmente no tiene el No control tiene, presupuestario. no funciona. O sea, no está operativo, no se habilitó. Y Nunca se por habilitó. alguna razón. No se habilitó porque la Católica siempre ha funcionado en base a flujo. Entonces nunca nos preocupamos, o sea, el devengado se preocupó solamente de efectos tributarios y financieros. Claro. Pero nunca se preocupó de decir, oye, presupuesté para asesoría 100 y me he gastado 90. No, nadie se preocupa de esto, se preocupan de esto. Este es el mundo no es tu preocupación. Que no quiere decir que no lo... Claro, que no quiere decir que no nos necesitemos, vayamos a hacer. y que no Claro. lo vayamos a implementar. Claro. Quizás lo vamos a controlar nosotros como universidad. Perdón. Pero las unidades y el resto de la Universidad Católica van a seguir necesitando el mundo de Metrópolis para operar. No es algo culturalmente separado. Claro. E incluso este control presupuestario en el financials puede solamente ser un control o más bien un análisis ex post. Porque al final de mes ni siquiera con control presupuestario absoluto, por decirlo así, que si tú te pasaste no puedes hacerlo, ¿no? Más bien a nivel de análisis posterior, donde mira, esta fue la eficiencia presupuestaria, estas fueron las desviaciones, estos fueron los ahorros. Entonces, eso, Más como para ese lado, para un análisis posterior de la ejecución presupuestaria, me imagino. sí, Más que controlado. Si tú me preguntas a mí, yo digo que sí, o sea, sí debiera de ser, o sea, y Claro. te vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque en el fondo el presupuesto tú lo vas a tener acá por línea. ¿Qué es lo que hace? Tú lo traspasas acá a la caja, pero bien podría traspasarlo porque dentro del financial hay una parte donde se carga el presupuesto. Entonces, esto mismo que hoy día se carga extra contable en el mundo Metrópolis, se podría cargar realmente acá en el mundo contable, y tú podrías hacer la comparación, o sea, ir viéndose al devengado, cuánto tengo gasto, cuánto he tenido, independiente de que esto siga funcionando igual. Claro. Mira, desde el punto de vista de la formulación presupuestaria, porque hay que entender dos cosas distintas. Una, el RP haciendo el control presupuestario, que le llegó una cifra y que eventualmente autoriza o no un pago dependiendo de qué presupuesto tiene asignado. Y el otro, cuando yo lo hice, cuando yo formulé el presupuesto. Y para eso la herramienta PBCS es la que sirve, que alimenta el RP para el control a posteriori. De lo que acabas de contar, ¿qué es lo que estoy visualizando así a grosso modo? Que nosotros debiéramos agarrar PBCS y básicamente replicar el modelo Metrópolis. Replicar tal cual. O sea, agarramos las cuentas, la distribución, la lógica, porque de ahí vamos a agarrar el real, desde ahí lo vamos a presentar y vamos a ordenar el proceso de negocio. La gente hará la formulación y hace la devuelta para el control a nivel Metrópolis, que es exactamente como ustedes están funcionando como etapa 1. Y si es que efectivamente se lo puede llevar a punta de regla al devengado como una etapa 2, es decir, como para subdividir, no hacerlo todo como un gran, le implementamos la regla y hacemos la transformación a nivel de presupuesto de tal manera que quede preparado como para alimentar el otro financial, me imagino que será el future. Ese módulo que tú hablas de la presupuestación está dentro del sistema financiero, ¿no? Sí. No, ¿Cómo es funciona? es otro módulo. Haga cuenta que está el mundo de ERP, que Ya, esos eso son lo operacionales, y ya. el mundo mío es EPM, Ya. que es gestión y presupuestación y planificación. Se integran, conversan, o sea que el real sale el RP, alimenta EPM, EPM es la herramienta que ustedes utilizan para hacer la formulación presupuestaria, simulaciones, juegos, bla, 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 y después vuelve al sistema de origen para que, reportando los saldos para hacer el control. ¿Por qué te pregunto? Porque yo entiendo, yo ahí técnicamente no manejo mucho el asunto, sé que tienes que haber participado, pero entiendo que esta adaptación está hecha sobre la base del financial, de un módulo que estaba dentro del financial que era como para presupuestar. Así es. La contabilidad presupuestaria. La contabilidad presupuestaria, correcto. Entonces, este submundo se hizo sobre eso, Ya. para que lo tengan presente. Ahora, lo bueno de esto es que el modelo que ustedes tienen actualmente, o sea, las dimensiones, las agrupaciones, los códigos adicionales que están allí, pues van a poder manejarlo Replicable. en el modelo de PBCS, que es Planning and Budgeting. Eso significa PBCS, un modelo de planificación y presupuestación.
y que tiene conectores automáticos, conectores disponibles automáticos con el Financials en la nube, que lo que le permitiría es primero hacer las conexiones con las dimensiones o con los segmentos del Financials, y segundo hacer los mapeos que sean necesarios entre las distintas, este lado segmentos, ese lado dimensiones del modelo. Entonces es una herramienta mucho más versátil que esta Custom, porque si hay cambios en el modelo van a ser mucho más fácil y más rápido hacer los cambios en el modelo que es necesario. Sí, Pero Ahora la lectura que te va a hacer, en base a la complejidad que nosotros tenemos, tendría que ser en línea, o sea, en línea en el sentido de que si tú vas a tener un sistema acá paralelo y yo estoy liberando un pago y debo de esperar que vaya a buscar al otro sistema y después me lo traiga. Es que ahí me pierdo en esa conversa, porque el sistema PBCS no es en línea, no está hecho para eso. Me imagino que lo otro, es decir, ¿a qué sirve PBCS? Tú le entregas un real, tú le preparas a tu equipo de presupuestadores que está por toda la organización, cada uno presupuesta su centro de costo, y eso es en la época presupuestaria y en los forecasts que se hagan durante el año. Eso se informa, llega al RP y ya o a Metrópolis. Y ya ahí empieza la parte operacional que se encarga de ver y eventualmente si tú presupuestaste que una entidad con centro de costo tiene un límite de gasto de 1.000, y el tipo se pasó, no es que tú vayas a ajustar al plan y lo ajustas ahí en el RP mismo porque algo superó, no operacional la parte misma. Entonces eso ahí, por eso quería perderme cuál es la expectativa de la... Por lo que yo veo ahí, más que nada lo tuyo es el presupuesto. Es el mío, el Yo hago el presupuesto y lo dejo en esta y lo que hago después lo traslado acá para hacer las comparaciones. Exacto. Claro, pero este sistema no funciona así, este sistema funciona, en el fondo yo no libero los pagos y que aquí no tengo plata. No, es que fue operacional, es decir, el Claro. Metrópolis no es un sistema de budget, es decir, un tema operacional. Que no implica que no se necesite No, por supuesto, la no, si herramienta de presupuesto. son totalmente complementarios. Claro. Sí. Si la idea es que conversen en alguna Claro, forma la necesidad de presupuestación de esa forma, también es necesario. Y sí, miren, en realidad lo que yo veo es que nos ajustamos al modelo Metrópoli, dado que esa es su realidad de cómo organiza la organización para la redundancia, para presupuestar. Le damos esta otra herramienta, ¿qué es lo que permite? Le ordena el proceso de negocio. Es decir, yo digo, ya, esto así funciona mi presupuestación, establezco tareas, le doy responsable, hago seguimiento, eventualmente les doy herramientas para simular, qué sé yo, cuando estoy formulando el presupuesto, eventualmente ya, ¿qué pasa si subo un día esto y ya lo cierro y se va para acá? Y después lo actualizo, no sé, harán unos 4 forecasts al año, y voy actualizando X y ese es el fuerte de esto. Que conversa, y lo hacemos conversar con Metrópolis, y lo que podríamos sacar como una segunda derivada es que si lo hacemos conversar con Metrópolis y está en la regla, pues podríamos hacerlo conversar con el devengado también sin mucho esfuerzo. Y así de esa manera yo centralizo la presupuestación en un sistema que se encarga de eso y alimento para el control de la ejecución ambos, con la misma fuente. Esa sería como la visión macro. Ahora, el que ustedes presupuesten a nivel de flujo o no, en realidad para el PBCS le da lo mismo. Ustedes me dan la regla, yo hago esto y así se convierte, pues así se hace. A mí me da absolutamente lo mismo. Tendría que alimentar 2 sistemas, ¿no? Y uno, por eso le decía, mejor partamos con el que ya tienen y después como una segunda patita para no ser tan ambicioso, lo extendemos a hacer el tema del devengado, pero también para modularlo. No sé cómo lo ven ustedes. Lo veo grosso modo. Como dice Ariel, para nosotros hoy día los dos son importantes, Claro. pero este no puede fallar, porque este es el corazón de la universidad, o sea, con ese funciona, con eso ha funcionado hace 50 años. La regla de Claro, discusión. claro. 150. Sí, desde que está siempre se ha usado. Sí, mira, dentro del roadmap yo creo que tiene mucho sentido lo que tú dices. O sea, primero cumplir, pero tener la perspectiva de que vamos a tener también el tema del devengado en una etapa 2 o 1.5. No, sí puede ser el mismo proyecto, pero sencillamente Claro. salimos con un quick win que ya Claro. salgamos primer Es producto a pro. atacar el tema de lo que tenemos, aplicar el tema presupuestario
la forma en que presupuestan y también después abordar el tema del lenguaje. Digamos, ¿cuál es el dolor de fondo? Es decir, porque ustedes tienen Metrópoli funcionando, tienen lo otro funcionando, ¿cuál es el...? Yo no estoy en todas las conversas. Si tuviera que resumir el dolor de ustedes, ¿qué es lo que buscan mejorar, improvisar? Es decir, de las palabras. A lo mejor el caballero puede ser más herramienta, pero a nivel general, o sea, nosotros queremos una integración de las distintas áreas, en el fondo, que funcionen todas. Hoy día como que estamos muy separados, matrícula funciona aparte, nosotros tenemos habilitado AP, AR, el inventario funciona solo, es un poco integrar todo y obtener información, o sea, poder hacer gestión, porque hoy día, muy sinceramente, desde mi punto de vista, nosotros no podemos hacer mucha gestión porque nos faltan herramientas, o sea, nos faltan herramientas de sacar informes, sacar reportes. Porque, por ejemplo, si le pusiéramos un cototo, imagínate que si les cuesta hacer reportes o hacer informes de Metrópoli, si le pusiéramos un cubo, un PCS, pero no para presupuestar, sencillamente un cubo de reporting al lado, y lo hacemos sincronizar con cierta regularidad al día. Desconozco cuál es el volumen, pero no debe ser un banco esto. Yo creo que debería ser razonable. Pero sí, por ejemplo, debiese tener cierta rapidez, especialmente como estamos hablando recién para el tema de pagos. No, porque una cosa es que el análisis, generalmente el análisis no necesita una cosa en línea, porque eso ya es más operacional y eso ya lo hace, por lo menos un día de fase. Si yo te pongo un cubo al lado de Metrópoli solamente reportando, y te pongo SmartView, que en el fondo le da flexibilidad infinita al analista para analizar por lo que quiera. Y digamos, ese proyecto también sería un quick win, porque sencillamente replico lo que hayan definido como pseudo flexible contable en Metrópoli y le tiro real para el lado nomás. Y al tiro le soluciona un dolor a la gente. Si yo te podría, claro, mencionar esto, algo muy parecido a lo que tú mencionas. Este tiene el dolor de cabeza de la presupuestación, como pata 1, la forma de presupuestar, de cómo las unidades te ingresan la información, el quién no tiene o no, quién no tiene que aprobar, que eso tiene que cambiar. Hoy en día es algo muy manual, apoyado por sistemas legacy que no cumplen con todas las expectativas de facilitar la presupuestación a las unidades que nosotros tenemos como punto 1. Segundo, tratar de que este mundo de Metrópoli, mantenerlo y de certificarlo de alguna forma. ¿A qué me refiero con certificarlo? Que esté incorporado como parte de la suite sin la necesidad de que tengamos que tocar código para poder hacer las modificaciones que a nosotros se nos ocurran en el futuro, que tratar de que sea lo más estándar posible dentro de lo que se pueda. Ok, eso es interesante. ¿De acuerdo? Pero es un hecho de decirte, tenemos esto, un mundo que sabemos que es una custom, pero queremos que no sea otra custom, que queremos que converse, pero que sea flexible, que nosotros tengamos control sobre eso. ¿Ya? Después te podría, claro, mencionar un poco la reportería acerca de este mundo Metrópoli, que hoy en día es deficiente o es manual. Hoy en día tienen que hacer una serie de intervenciones sobre planillas para poder entregar información requerida. Por lo tanto, lo que tú mencionas acerca del cubo tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Un cubo de datos que incorpore y te la creo también, que no sé si sea tan necesario mantener la información al día. No aporta, digamos, si total es gestión. Sí. Me falta una patita nomás, que esa no... Claro, y la otra patita tendría que ser poder financieramente controlar los presupuestos de la forma estándar, que es lo que busca en definitiva el director. Perfecto. O sea, aquel que viene de un mundo empresarial quiere controlar los presupuestos de esa forma y quiere que paulatinamente este mundo de Metrópoli culturalmente a futuro empiece a desaparecer. ¿De qué industria venía el director? ¿De banca o de...? No, pero... ¿Para echarle la mano? de medios de comunicación... Da lo mismo, sí. Lo que pasa es que todas las industrias tienen formas de presupuestación que son bien similares. Entonces, si acá esto es... Por lo tanto,
La presupuestación sería únicamente financiera y de costo, es decir, aquí no es que alguien parte y diga el próximo año voy a reclutar a 1000 alumnos, entonces y que de ahí parte todo. ¿Cómo el presupuesto es? No. ¿Es pura luca o es cantidad y a partir de las cantidades se deducen? Hay de todo. Hay de Sí, todo, hay una mezcla. Hay una mezcla, pero Hay una mezcla. Recuerdo cuando hablamos del tema había una mezcla, una parte era lo que se estaba esperando de ingreso de alumnos, Sí. otra parte era la historia, y no me acuerdo que Claro, mira. había una parte que era de proyectos también. Claro. No, en términos generales, un poco, ¿y cuál es la visión de esto, de un poco lo que mencionaba Ariel, de por qué cambiarlo? Porque, por ejemplo, si yo hoy día quisiera, porque la unidad, por ejemplo, dicen yo quiero ver un estado, un balance, yo no le puedo sacar un balance a las unidades, porque no, el sistema no me lo permite. Como dice Ariel, hay que hacer una serie de procesos por detrás para poder sumar, porque yo, por ejemplo, si tengo movimiento solamente en el mundo presupuestario, tengo que tomar esto más esto y la suma de esto empezar a eliminarle cosas para que no se me dupliquen. De esa forma sacamos balance, o sea, un poquito que sacar la idea. Y un poco cómo se presupuesta en base a eso mismo, en base a decir, mira, cuánta plata nosotros estamos recibiendo desde el gobierno, desde el Estado, cuánta plata estamos nosotros recibiendo por lo que estamos vendiendo como producto y cuánto nosotros nos proyectamos a vender con los alumnos. Entonces hay una mezcla de todo cómo se va presupuestando el tema. O sea. Ahora, fíjense que les transmito que no es tan poco común para efecto de la presupuestación lo que ustedes mencionan, es decir, el que tengo una visión tributaria y tengo la visión de gestión interna es algo que la tienen casi todas las empresas y que generalmente para PBCS es más o menos sencillo de manejar. ¿En qué sentido? Tú tienes un escenario, ponte tú tienes el escenario real para impuesto interno y tienes real para adentro. Entonces, eventualmente, ponte tú estos movimientos en cuentas de orden, no sé cómo le llaman ustedes, la 4 y la 5, que justo coincide. Entonces, tú lo representas en una de esas otras dos versiones y la versión, y generalmente hasta ocupa el mismo plan de cuenta. Si sencillamente le haces como un cambio en un filtro, ya estoy en visión. Ahora, eso ya en el mundo operativo, ahí me falta un cacho que yo no manejo, pero la otra parte, quédense tranquilos que pasa. Es que ahí por eso, por ejemplo, es un poco repensar el tema, porque cuando tú antes me preguntas, nosotros tenemos un FlexBill que tenemos unidad, cuenta, pero a lo mejor este FlexBill podría ser más grande. ¿Y más grande en qué sentido? De yo poder hacer, cuando pueda filtrar, tener otros parámetros que me permita filtrar. O sea, ¿qué es lo que quiero ver, por ejemplo, la cantidad de alumnos? ¿La puedo ver con el FlexBill? Hoy día no la puedo ver. Pero si yo tuviera un parámetro más dentro de mi FlexBill, a lo mejor yo... ¿Aunque? Los cursos, claro. Yo podía filtrar por eso y decir, ah, mira, saco este dato y lo saco. Hoy día no puedo. Entonces, por eso un poco lo que decía Ariel es también tratar de hacerlo lo más estándar posible, cosa que a mí me permita sacar información. Hoy día, por ejemplo, yo no puedo sacar porque esto es una adaptación. Y si yo quiero hacer algo aquí, esto se echa a perder, por lo tanto no puedo hacer nada. Claro, a eso me refería con hacer convivir los mundos, porque efectivamente en futuro lo que queremos... O sea, ahora podemos partir así como lo que tenemos, unidad, proyecto, caja, pero dentro de estos atributos podríamos incorporar los cursos de posgrado, por ejemplo, diplomados, ver la rentabilidad de un diplomado y agregarle ese atributo dentro del asunto y no tener que cambiar toda la lógica de lo que se tenga que hacer acá, pues lo más probable es que sea una custom, no lo sé, pero de hacerlos convivir de tal forma que podamos proyectar, tener control sobre otras cosas. En algunos proyectos lo que se ha hecho es dejar habilitado, decir, mira, queremos tener, actualmente tenemos, hay cinco dimensiones, 5 segmentos y queremos cambiar a 8, ok, le habilitamos 10, 11 segmentos, dejamos estos 3 últimos escondidos, para que en un momento evolutivo de la aplicación se habiliten sin ninguna complejidad técnica que les genere un problema a nivel de cubo de saldo, ni ningún problema. O que queremos atado al consultor que hizo la cuestión. O que quede atado al consultor que hizo la cuestión, claro. Sí. Entonces se hace eso, es una de las prácticas que se pueden tomar, o una de las estrategias que se pueden tomar, porque tal vez en este momento no vamos a controlar por tipo de servicio, ¿cierto? Si es pregrado o educación continua, o si vamos a querer controlar por unidad, pero también queremos controlar por sede, ¿cierto? Queremos ver por centros, ¿cierto?
Entonces se pueden dejar estos habilitados adicionales escondidos, ocultos. Cuando llegue el momento de querer ocuparse, solamente prendemos el switch y sigamos andando. Entonces podría ser eso. Y eso tanto en la parte del financial como en la parte de la presupuestación o del control presupuestario, o más bien de la formulación presupuestaria, que sería donde tenemos que verlo por este lado de planificación y presupuestación. Además, Pancho, estaba la parte también de... pero no sé si entra acá también, la parte de gestión de portafolio de iniciativas o de proyectos. Esa también estaría como parte de proyecto. Ahí sería bueno ahondar porque, por ejemplo, estábamos en esta universidad en Colombia que manejaba los proyectos de manera así súper ad hoc y particular, requería un PBCS en vez del módulo de proyecto en general. Claro. Entonces sería muy bueno Porque entender además a nivel de proyecto usualmente es estrictamente un control financiero. Nosotros hicimos dentro del sistema financiero que tenemos actualmente, tenemos un módulo de proyecto, ¿ya? Y ese yo creo que falta terminarlo, se avanzó bastante. ¿Qué es lo que te permite ese módulo de proyecto? Te permite, por ejemplo, yo estoy recibiendo plata del Estado, el Estado Policy me está pasando 1.000 millones de pesos, eso ingresa desde el momento que yo lo reconozco acá en AR, me llega a este submundo, a este proyecto, y ¿qué es lo que pasa después? Pasa que yo empiezo a asociarle gastos porque tengo que demostrarle al Estado en qué me estoy gastando la plata. Yo tengo que reembolsarlo. Tengo que, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema automáticamente me empieza a marcar las facturas en la medida que yo la estoy usando como tengo unidad de proyecto. Yo, por ejemplo, si estoy pagando, no sé, el agua, esa factura me la deja marcada y me la trae al módulo del proyecto. Por lo tanto, si alguien más quiere tomar esa factura, ya no la puede tomar porque queda marcada. Claro. Y me va mostrando paso por paso cuánto va quedando del proyecto, quién lo utilizó, cuáles son los documentos, me permite ir adjuntando documentos, si es que yo quiero, por ejemplo, incorporar las remuneraciones para la rendición del proyecto, me permite, o sea, el módulo sencillo nosotros lo tenemos, está avanzado, pero falta terminarlo, Claro. asociarlo para que funcione. El control financiero de proyecto. Eso es más que todo abocado a investigación. Sí, está un poco de investigación. Investigación. Claro, sí, fontes, icones y todo eso. Bueno, sí, funciona. Sí, los grandes. Exactamente. Yo quedo claro, yo quedo clarísimo, tengo un par de alertas, la verdad, porque soy... Sí, lo que sí yo le insisto que esto, para que no sé si lo van a ver, lo van a revisar después en el sistema, pero yo entiendo que lo que hablas tú del control presupuestario, la creación presupuestaria, se usó esa parte que está aquí en el financial para hacer este flujo, entonces... Lo que yo detecto es que eso es lo que hicieron de manera bien ad hoc y tiene al parecer un costo alto de mantención porque cada cambio cuesta, no sé, invertir un meter código por debajo. Ustedes quieren una solución más estándar que le solucione el mismo problema con el mismo enfoque. Correcto. Y eso es lo que ahí nosotros tenemos que darle una vuelta a cómo podríamos hacerlo. Yo creo que eso es clave. Y proyectar lo que tú decís a futuro, poder controlar el mismo tema por el delegado. Claro, porque si yo lo ordenara en un orden secuencial y lógico, sería primero solucionar el problema de Metrópolis, por decirlo así. Después, esencial. Claro. segunda Y que desde la patita, partida, sí. el meter la formulación presupuestaria y hacerla conversar con esta solución de Metrópolis y después la extensión a que converse con la parte del devengado. Esos serían como los tres pasos ahí en ese orden. Muy buena lectura. Y en ese momento, en el último, poner la capa de reportería. Sí, esa me Sería como esa... Sí, sí. Muy buena punto lectura. 5. Eso es. Y es causa de selección. Este motivo es un punto fuerte dentro del ámbito de selección de Metrópolis. Ok. Pero tu mapa está bien armado. Dale. Bien. Y sería bueno ver Metrópolis por dentro, pero eso Sí, pero ahí tenemos que traer a alguien duro de algún módulo que haga eso. Sí, yo creo que podemos conversar con Denis, no sé. Sí, hay que traer a alguien. Habría que darle una vuelta con él. Sí, vamos a tener que presentarle esto a Sí, parte aquí contable, hay- a ver. Aquí hay O sea, que abrir para Metrópolis, reflejar mostrar cómo está funcionando, Metrópolis. que vea los costos y que vea cómo lo podemos hacer. Claro. Bien. ¿Está claro? Estoy claro como para... Entonces no podríamos hacer nosotros explicarle a Denis
todo lo que logremos entender y después de eso tener una vuelta con ustedes para cerrar con Denis ese entendimiento. Te puedo mandar a través de Ariel un esquema que yo tengo donde está bien explicado el detalle. Nos van a enviar un esquema. Mira, ¿sabes cómo se me ocurre? Si como tengo esto grabado, se lo digo, lo muestro, lo ponemos al día. Pero yo creo que va a necesitar que Denis vaya a mirar un Sí, claro. de Metrópoli así Llega de su real, pregunta de dura. real. Sí, bueno ir para allá para generar No, sí, sensibilidad. porque ese es el eslabón que nos permite estimar todo. ¿Y quién era la...? Bueno, nosotros nos encargamos de preguntarle a Denis. Sí, con George. Entonces, esto es el Metrópoli. Hay 150 años trabajando de esta forma. Y nunca nos faltó plata. Francisco tiene un gran desafío que cambiar esta forma. Te está mostrando. Sí, Gran desafío. bonito desafío, pero Bonito. o sea, tiene claro que no lo puede cambiar inicialmente. Inicialmente. Por eso es que es importante Controlarlo primero. empezar a manejar los dos aspectos. Claro, y hacer Es una como, transición. hay que empezar a sembrar la idea de a poco. Sí, claro. Pero para poder sembrar la idea, tiene que tener súper claro que lo puede abordar. Claro, y con este proyecto bien abordado, Sí, pues tenemos se todas vende las bien, herramientas para claro. poder seguir Se vende bien. abordando el tema. Si está claro, Yo por el momento no tendría más dudas, necesito el doble clic con Denis y lo conversamos con él y vemos, y vamos a tener que tener otra reunión con ellos al respecto. ¿qué vamos a mandarle algún esquema? Sí, yo sé que hay diagramas que con lo que